El cártel de Sinaloa es un caos. Los rumores vuelan, las dinámicas de poder cambian y la detención del famoso El Mayo ha dejado a todo el mundo conmocionado. ¿Y ahora envía algún tipo de mensaje desde la cárcel? ¿Hay una traición en las altas esferas del cártel? ¿Qué significa esto para el futuro de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo? En este vídeo descubrimos el intenso drama y las operaciones de alto riesgo que han dejado al cártel en apuros y a las fuerzas del orden celebrando la captura de El Mayo. El 25 de julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada, el escurridizo y poderoso líder del cártel de Sinaloa, fue finalmente detenido tras años de eludir a las fuerzas del orden. Entonces, ¿cómo lo atraparon finalmente las autoridades? La captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fue el resultado de una operación meticulosamente planificada por agentes federales estadounidenses, Homeland Security Investigations y el FBI. Esta misión de alto riesgo, planeada durante meses, requirió precisión, secretismo y un profundo conocimiento de los entresijos del cártel de Sinaloa. La operación comenzó con información recopilada de diversas fuentes, incluidos informantes dentro del cártel y sofisticadas técnicas de vigilancia. Los agentes federales sabían que la captura de El Mayo, un hombre que había eludido a las autoridades durante décadas, requeriría un enfoque innovador. El plan se basaba en el engaño, aprovechando la confianza de El Mayo en su propia red. Un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa, cuya identidad no se ha revelado por motivos de seguridad, desempeñó un papel crucial en la operación. Este infiltrado consiguió ganarse la confianza de El Mayo, convenciéndole de que necesitaba inspeccionar pistas de aterrizaje clandestinas en el sur de México. Estas pistas de aterrizaje eran supuestamente vitales para las operaciones de narcotráfico del cártel, y la inspección personal de El Mayo se consideraba necesaria. El Mayo se creyó el ardid y accedió a embarcar en un avión privado. Sin que él lo supiera, el avión formaba parte de una elaborada trampa de los agentes federales. El día de la operación, la tensión era palpable entre los agentes federales. Cada detalle tenía que ser perfecto. El avión, equipado con equipo de vigilancia oculto, despegó de un lugar remoto de México. El Mayo, acompañado por el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López, iba a bordo, ignorante del destino que le aguardaba. Cuando el avión se acercaba a su destino, un aeródromo privado a las afueras de El Paso, Texas, los agentes federales ya estaban en posición. El aeródromo había sido asegurado y un equipo de agentes altamente entrenados esperaba la señal para entrar. El elemento sorpresa era crucial. Cualquier paso en falso podría desembocar en un violento enfrentamiento. El avión aterrizó sin contratiempos y al abrirse las puertas, los agentes federales entraron rápidamente. El Mayo y Guzmán López fueron cogidos completamente desprevenidos. Los agentes, armados y preparados, se aseguraron de que las detenciones se llevaran a cabo sin incidentes. Esta operación fue un éxito rotundo y una importante victoria para las fuerzas del orden. La captura de El Mayo, uno de los principales líderes del mundo de los cárteles, es una gran victoria, sin duda la mayor hasta la fecha. Para quienes no estén familiarizados con El Mayo, debido a su carácter escurridizo, permítanme que les ponga al corriente. Nacido en 1948 en el pequeño pueblo de El Álamo, en Sinaloa, México, El Mayo se crió lejos del mundo de lujo y poder en el que más tarde viviría. Creció en el seno de una humilde familia de agricultores, trabajando la tierra y cuidando el ganado. El terreno accidentado y las duras condiciones de la Sinaloa rural forjaron su resistencia y su ingenio desde una edad temprana. En los años 70, con el auge del narcotráfico en México, el atractivo del dinero rápido y el poder se hizo irresistible para muchos jóvenes de Sinaloa. El Mayo no fue una excepción. Empezó poco a poco, trabajando como cultivador y traficante de marihuana. Su profundo conocimiento del terreno y de las prácticas agrícolas locales le proporcionó una ventaja a la hora de cultivar cosechas de alta calidad. Pero El Mayo no se contentaba con cultivar, tenía ambiciones mayores. A principios de los 80, El Mayo había llamado la atención del Cártel de Juárez, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de México en aquella época. Empezó a trabajar con el cártel, aprendiendo los entresijos del tráfico de drogas y perfeccionando sus habilidades en el contrabando y la distribución. Bajo la tutela de Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos, El Mayo ascendió rápidamente. Carrillo Fuentes, conocido por su flota de jets para el transporte de drogas, era un maestro estratega, y El Mayo absorbió todo lo que pudo de él. El papel de El Mayo en el cártel de Juárez consistía en coordinar la producción y el envío de marihuana y heroína de México a Estados Unidos. Estableció contactos con proveedores de cocaína colombianos y creó una red de socios de confianza que podían transportar grandes cantidades de droga a través de la frontera.
Sus operaciones se caracterizaban por una planificación meticulosa y un profundo conocimiento de las tácticas policiales, lo que le permitía ir un paso por delante de las autoridades. La muerte de Amado Carrillo Fuentes, en 1997, marcó un punto de inflexión en la carrera de El Mayo. Con la desaparición del líder del cártel de Juárez, surgió un vacío de poder, y El Mayo aprovechó la oportunidad para crear su propia organización. Formó alianzas con otros poderosos capos de la droga, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán, y juntos ampliaron sus operaciones, formando lo que se convertiría en el Cártel de Sinaloa. Bajo el liderazgo de El Mayo, el Cártel de Sinaloa alcanzó rápidamente la fama, convirtiéndose en una de las organizaciones de narcotráfico más dominantes del mundo. La experiencia de El Mayo en logística y su capacidad para forjar alianzas estratégicas fueron factores clave del éxito del cártel. Amplió sus rutas a través de los estados noroccidentales de Sonora y Baja California, controlando gran parte de la producción y el envío de heroína, metanfetamina y fentanilo desde México a Estados Unidos. A lo largo de la década de 1990 y principios de la de 2000, El Mayo consolidó su estatus como pieza clave del cártel. Reconociendo su papel fundamental y la extensa red de violencia y tráfico de drogas que supervisaba, el gobierno de Estados Unidos puso una importante recompensa por la cabeza de El Mayo. Inicialmente, la recompensa por información que condujera a su captura se fijó en $5 millones. Sin embargo, en 2021, el Departamento de Estado estadounidense aumentó la recompensa a $15 millones, convirtiéndola en una de las recompensas más altas ofrecidas por un narcotraficante, solo superada por la recompensa de $20 millones por Rafael Caro Quintero, antiguo líder del cártel de Guadalajara. A pesar de las numerosas detenciones y la pérdida de varios colaboradores cercanos, incluidos miembros de su familia, El Mayo consiguió eludir su captura durante décadas. Su capacidad para permanecer en libertad mientras otros destacados líderes de cárteles eran detenidos o asesinados puede atribuirse a varios factores clave. En primer lugar, desde el principio, El Mayo comprendió la importancia de pasar desapercibido. A diferencia de muchos otros capos de la droga que alardeaban de su riqueza y poder, él mantuvo un perfil bajo, centrándose en el aspecto empresarial más que en la violencia. Los primeros años de El Mayo en el narcotráfico también le enseñaron el valor de la corrupción y el soborno. Cultivó profundas conexiones con políticos, policías y militares, asegurándose protección y chivatazos sobre redadas o investigaciones. Esta red de informadores y funcionarios en nómina dificultaba que las fuerzas de seguridad pudieran acercarse sin verse comprometidas. El Mayo también empleó sofisticadas tácticas operativas y utilizó estratégicamente la geografía en su beneficio. El Triángulo de Oro, una región montañosa que une los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, se convirtió en su bastión. Este terreno remoto y accidentado constituía el escondite perfecto, por lo que resultaba increíblemente difícil para las fuerzas del orden navegar por él y penetrar en él. El Triángulo de Oro es famoso por sus densos bosques, montañas escarpadas y caminos estrechos que crean una fortaleza natural. El Mayo conocía este terreno como la palma de su mano, ya que había crecido en la región. Aprovechó este conocimiento en su beneficio, estableciendo numerosos escondites y pisos francos que eran casi imposibles de localizar sin información privilegiada. Las profundas raíces de El Mayo en su región natal de Sinaloa también le proporcionaron una red de apoyo leal. Su familia y estrechos colaboradores estaban profundamente arraigados en las comunidades locales, ofreciéndole protección y ayuda. Este apoyo local fue crucial para eludir a las fuerzas de seguridad, ya que los residentes de estas zonas solían estar más dispuestos a protegerle que a cooperar con las autoridades. La estrategia operativa de El Mayo se caracterizaba por su adaptabilidad y sofisticación. Diversificó sus métodos de narcotráfico, utilizando camiones, submarinos, túneles y transporte aéreo para trasladar los estupefacientes a través de las fronteras. Esta adaptabilidad no solo garantizaba el buen funcionamiento de su imperio de narcotráfico, sino que también complicaba los esfuerzos por interceptar sus envíos y desbaratar sus operaciones. Además, su control sobre los centros de producción y distribución en múltiples ciudades de México y Estados Unidos le permitió mantener un flujo constante de drogas, a pesar de las interrupciones ocasionales. Las alianzas de El Mayo con otras figuras poderosas del mundo del narcotráfico y sus profundas conexiones dentro del gobierno mexicano también desempeñaron un papel crucial. Mediante la formación y el mantenimiento de alianzas estratégicas, se aseguraba protección y apoyo mutuos. Sus relaciones con figuras influyentes del cártel de Juárez y, más tarde, del cártel de Sinaloa, le proporcionaron una red de aliados que podían ofrecerle refugio seguro. Todos estos métodos combinados hacían a El Mayo casi invencible,
lo que hace muy sospechosa su repentina detención. Muchos especulan con que fue traicionado por alguien muy cercano a él, lo que añade otra capa de intriga a su ya enigmática historia. Esta traición, de ser cierta, plantea interrogantes sobre la dinámica dentro del cártel y sobre quién podría tener más que ganar con su caída. ¿Quién le traicionó? Desde la captura del Mayo, han circulado rumores sobre quién lo traicionó, y se han barajado diferentes nombres. Un rumor persistente es que el Mayo fue traicionado nada menos que por el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán. Según algunas fuentes, Ovidio podría haber llegado a un acuerdo con las autoridades para reducir su propia condena a cambio de entregar a El Mayo. Esta especulación cobró fuerza después de que empezara a circular por Internet la información de que Ovidio Guzmán había salido de la cárcel pocos días antes de la captura de El Mayo. Pero, ¿quién es exactamente Ovidio Guzmán y por qué es una figura tan importante en esta historia? Ovidio, junto con sus hermanos, forma parte de un conocido grupo conocido como los Chapitos. Estos hijos de El Chapo se han forjado una temible reputación en el mundo del narcotráfico, no solo heredando el imperio de su padre, sino expandiéndolo agresivamente. Tras la detención de su padre, los hermanos no solo se hicieron con el control del cártel, sino que lo revolucionaron. Pasaron rápidamente a dominar el comercio de fentanilo, aprovechando precursores químicos introducidos de contrabando desde China para fabricar la droga en laboratorios clandestinos repartidos por todo México. Esta maniobra estratégica les permitió hacerse con una parte sustancial del mercado, consolidando su poder tanto en el cártel como en el panorama del narcotráfico en general. Ovidio y sus hermanos se enfrentan a numerosos cargos, entre ellos tráfico de drogas a gran escala, blanqueo de dinero y delitos violentos. Sus operaciones se extienden por varios países de América Central y del Sur, como Colombia, Ecuador y Venezuela. Transportan cantidades masivas de cocaína y otras drogas a México, que luego pasan de contrabando a través de la frontera entre Estados Unidos y México para su distribución en todo Estados Unidos. El 17 de octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas lanzaron una audaz operación para capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. El plan era aprehenderlo y extraditarlo a Estados Unidos para que enfrentara cargos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, la operación se descontroló rápidamente. En cuanto detuvieron a Ovidio, el cártel de Sinaloa desató una ola de violencia por toda la ciudad. Más de 700 pistoleros del cártel, fuertemente armados, salieron a las calles, bloquearon carreteras, se enzarzaron en encarnizados tiroteos con las fuerzas de seguridad e incluso amenazaron de muerte a civiles, entre ellos familiares de militares locales. Este suceso puso de manifiesto su influencia y hasta dónde llegarían sus leales para protegerlos. La situación llegó a ser tan grave que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la controvertida decisión de liberar a Ovidio para evitar un mayor derramamiento de sangre. Esta decisión fue recibida con reacciones encontradas, con algunos elogiando la medida para salvar vidas y otros criticándola como un signo de debilidad. Avanzamos rápidamente hasta el 5 de enero de 23. Tras meses de meticulosa planificación y recopilación de información, las autoridades mexicanas lanzaron una nueva operación para capturar a Ovidio Guzmán. Esta vez, estaban decididas a triunfar. La operación se llevó a cabo en el barrio de Jesús María de Culiacán, con la participación del Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Las autoridades habían aprendido de sus errores anteriores y estaban preparadas para la violenta respuesta del cártel. En las primeras horas de la mañana, las fuerzas de seguridad descendieron sobre el escondite de Ovidio. Con el apoyo de unidades aéreas, rodearon rápidamente la zona y se enzarzaron en un feroz tiroteo con miembros del cártel. Una vez más, el cártel respondió con una fuerza abrumadora, desplegando ametralladoras del calibre 50 montadas en camiones e intentando derribar helicópteros militares. A pesar de la intensa resistencia, las autoridades consiguieron detener a Ovidio y asegurar la zona. La captura de Ovidio Guzmán fue una importante victoria para el gobierno mexicano, pero tuvo un alto coste. Las represalias del cártel fueron rápidas y brutales. Los tiroteos estallaron en Culiacán, Los Mochis y Guasave, convirtiendo estas ciudades en zonas de guerra. Las carreteras quedaron bloqueadas con vehículos en llamas y el aeropuerto internacional de Culiacán tuvo que cerrar después de que los pistoleros abrieran fuego contra 2 aviones, uno de pasajeros y otro militar. La violencia se extendió rápidamente, con informes de saqueos, robos de coches y ataques a las fuerzas de seguridad. Extendió rápidamente, con informes de saqueos, robos de coches y ataques a las fuerzas de seguridad. La violencia y los disturbios llevaron al consulado de EU, en Hermosillo, a emitir una advertencia, aconsejando a la gente que se pusiera a cubierto y evitara viajar a Sinaloa.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo un llamamiento a la población para que se refugiara en su lugar, haciendo hincapié en la gravedad de la situación. Se cerraron escuelas en todo el estado y numerosos comercios y bancos anunciaron cierres temporales. En medio del caos, Ovidio fue trasladado rápidamente a Ciudad de México. Las autoridades, anticipándose a los intentos del cártel por liberarlo, no corrieron riesgos. Lo sacaron de Culiacán en un helicóptero militar y lo llevaron a la cárcel federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Esta acción rápida y decisiva impidió que el cártel organizara una operación de rescate y garantizó que Ovidio permaneciera detenido. De ser cierto el rumor de que Ovidio vendió a El Mayo a cambio de una condena más corta, este hecho supondría un giro sorprendente en la actual saga del cártel de Sinaloa. La familia del Chapo y El Mayo han sido considerados aliados durante mucho tiempo, lo que hace que esta posible traición sea aún más significativa. Tal movimiento sugeriría profundas fracturas dentro de la cúpula del cártel, alterando potencialmente la dinámica de poder y las alianzas que han mantenido unida a la organización durante años. Otro rumor importante que circula es que Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, podría haber traicionado a El Mayo como acto de venganza. Joaquín López, elevado a la cúpula del cártel de Sinaloa tras la extradición de su padre a Estados Unidos, había sido una figura destacada en las operaciones del cártel. Según diversas fuentes, Joaquín López, detenido junto a El Mayo, habría llegado a un acuerdo con el FBI. Este acuerdo supuestamente implicaba que López atrajera a El Mayo a una trampa con el pretexto de inspeccionar los aeródromos en busca de narcoavionetas. La historia cuenta que López convenció a El Mayo para embarcar en un avión privado con el pretexto de inspeccionar aeródromos en busca de narcoavionetas. El Mayo, que desconocía el verdadero destino y confiaba en el hijo de su antiguo socio, creyó que viajaban dentro de México. Sin embargo, el avión aterrizó en El Paso, Texas, donde las autoridades estadounidenses les esperaban para detenerles. Se rumorea que esta supuesta traición está motivada por el deseo de López de vengar la captura de su padre, El Chapo, de la que responsabiliza a El Mayo. El Chapo fue capturado en 2016 durante una operación de alto riesgo conocida como Operación Cisne Negro, un esfuerzo militar conjunto dirigido por fuerzas estadounidenses y mexicanas. Esta operación marcó el final de una de las persecuciones más intensas de la historia moderna. Joaquín El Chapo Guzmán es uno de los capos de la droga más conocidos y peligrosos de todos los tiempos. Como líder del cártel de Sinaloa, era responsable de un vasto imperio de la droga que abarcaba continentes, controlando la producción y distribución de cantidades masivas de drogas como cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. El cártel de El Chapo era conocido por sus tácticas despiadadas, que incluían una violencia brutal contra sus rivales y contra cualquiera que supusiera una amenaza para sus operaciones. La capacidad de El Chapo para eludir la captura se hizo legendaria, ya que consiguió escapar de prisiones de máxima seguridad en 2 ocasiones. En su primera fuga, en 2001, contó con la ayuda de funcionarios de prisiones corruptos, que lo sacaron clandestinamente de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande en un carro de lavandería. Esta audaz fuga marcó el comienzo de una persecución de 13 años, durante la cual El Chapo eludió su captura mediante una combinación de astucia, violencia y la protección de sus leales seguidores. El gobierno mexicano recapturó finalmente a Guzmán en 2014, pero su detención duró poco. La noche del 11 de julio de 2015, El Chapo ejecutó una de las fugas de prisión más audaces de la historia. Utilizando un túnel de 1 kilómetro de largo que se extendía desde la zona de duchas de su celda hasta una obra en construcción fuera de los muros de la prisión, Guzmán desapareció en la noche. El túnel era una maravilla de la ingeniería, con ventilación, iluminación y una motocicleta sobre raíles para acelerar la fuga. Esta segunda fuga fue una gran vergüenza para el gobierno mexicano y un testimonio de la inventiva de El Chapo y del alcance de su imperio criminal. Puso de manifiesto la arraigada corrupción del sistema penitenciario mexicano y hasta dónde podían llegar los socios de Guzmán para conseguir su libertad. La persecución de Guzmán se intensificó, con la colaboración de agencias mexicanas y estadounidenses. La planificación de la Operación Cisne Negro comenzó a finales de 2015, dirigida por las Fuerzas Especiales de la Armada de México, con el apoyo de la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos y los U.S. Marshals. Las agencias de inteligencia llevaban meses siguiendo los movimientos de Guzmán. Un gran avance se produjo cuando interceptaron comunicaciones que indicaban que El Chapo se ocultaba en una casa de Los Mochis, Sinaloa. La vigilancia y los informantes confirmaron esta información. Se tomó la decisión de asaltar la casa, y el 7 de enero de 2016, las Fuerzas Especiales de la Armada de México se pusieron en posición al amparo de la oscuridad.
En las primeras horas del 8 de enero de 2016, los infantes de Marina irrumpieron en la casa, esperando encontrar a uno de los principales asesinos de El Chapo. En lugar de ello, se encontraron con la feroz resistencia de varios asaltantes armados. Tras un prolongado tiroteo, 5 pistoleros del cártel murieron, 6 resultaron heridos y un marine resultó herido. El Chapo en persona estaba en la casa. Al darse cuenta de que su escondite estaba en peligro, huyó por túneles subterráneos. Al salir de los túneles, el Chapo y un lugarteniente robaron un vehículo y huyeron a toda velocidad. Se emitió una alerta en todo el estado y la Policía Federal interceptó el vehículo cerca de Juan José Ríos. Guzmán intentó sobornar a los policías y al no conseguirlo, los amenazó. Los policías, sin inmutarse, llevaron a Guzmán a un motel para que esperara refuerzos y luego lo entregaron a los marines. La operación Cisne Negro fue un éxito y marcó el fin del reinado de El Chapo. Sin embargo, si Joaquín López realmente traicionó a El Mayo por venganza, esto sugiere que El Mayo puede haber desempeñado un papel importante en la captura de El Chapo, añadiendo un giro impactante a la historia. Esta traición sería especialmente significativa, ya que implicaría que El Mayo, uno de los aliados más cercanos de El Chapo, se volviera contra él. En cualquier caso, Estados Unidos saldría ganando, ya que el cártel ha sido durante mucho tiempo una espina clavada en su costado. El conflicto del cártel de Sinaloa con Estados Unidos. El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo, lleva décadas en conflicto con Estados Unidos. El cártel, dirigido en su día por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo, ha estado muy implicado en la producción y el tráfico de fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. El fentanilo se ha convertido en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años, alimentando una epidemia de opioides que ha devastado familias y comunidades en todo el país. Entre 2019 y 2021, las sobredosis fatales aumentaron aproximadamente un 94%, y se estima que 196 estadounidenses mueren cada día a causa del fentanilo. Las operaciones del cártel de Sinaloa son sofisticadas y extensas. El cártel emplea una variedad de sofisticados métodos de contrabando para transportar drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Estos métodos incluyen aviones de carga, aviones privados, submarinos, embarcaciones semisumergibles, buques portacontenedores, lanchas rápidas, buques pesqueros, autobuses, vagones de ferrocarril y remolques de tractores. También utilizan túneles, a menudo equipados con sistemas de ventilación, iluminación y raíles, para transportar eficazmente la droga por debajo de la frontera. Estos métodos diversos e innovadores ayudan al cártel a eludir la detección y garantizan un flujo constante de estupefacientes hacia Estados Unidos. Una vez dentro de Estados Unidos, la red de distribución del cártel de Sinaloa toma el control. Esta red incluye correos, escondites y diversos canales de distribución que distribuyen la droga por todo el país. La influencia del cártel se extiende a numerosas ciudades estadounidenses, donde trabaja con bandas locales y organizaciones delictivas para distribuir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. La capacidad del cártel para mantener una red de distribución tan amplia y eficaz es un factor clave de su dominio en el tráfico de drogas. Para apoyar sus actividades de narcotráfico, el cártel de Sinaloa lleva a cabo numerosas operaciones de blanqueo de dinero. Estas operaciones implican el uso de redes de correos y profesionales financieros para trasladar las ganancias de la droga a México. El cártel emplea diversas técnicas, como la estructuración de depósitos para evitar ser detectado, el uso de empresas fantasma y la inversión en negocios legítimos para blanquear dinero. En abril de 2023, la DEA y el FBI desmantelaron una importante trama de blanqueo de capitales que canalizaba millones de dólares de la droga hacia el cártel. Esta operación, en la que participaron figuras clave como Luis Ramírez y Enrique Esparragoza, puso de relieve las intrincadas redes financieras que sustentan las operaciones del cártel. Aunque el cártel de Sinaloa es conocido por su uso estratégico de la violencia, a menudo emplea un enfoque más calculado y menos abiertamente brutal, en comparación con otros cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este enfoque implica el uso selectivo de la violencia para mantener el control y el orden, asegurándose de que los políticos locales, las empresas y los residentes cumplan con sus demandas sin causar un caos innecesario. Este uso calculado de la violencia ayuda al cártel a mantener una apariencia de estabilidad en las regiones que controla, lo que dificulta a las fuerzas de seguridad la interrupción de sus operaciones. La influencia del cártel de Sinaloa no se limita a Norteamérica. El cártel ha expandido sus operaciones por todo el mundo,
estableciendo conexiones y redes de distribución en regiones como Europa, Asia y Australia. Este alcance global permite al cártel diversificar su mercado y sus fuentes de ingresos, haciéndolo más resistente a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad locales. En los últimos años, la Administración para el Control de Drogas, DEA, ha intensificado sus esfuerzos para combatir al cártel de Sinaloa. La DEA y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley han empezado a utilizar tecnología e inteligencia de vanguardia para rastrear y desmantelar las operaciones de los cárteles. Uno de los avances más significativos ha sido el uso de escuchas telefónicas y vigilancia electrónica. Interceptando las comunicaciones entre los miembros de los cárteles, la DEA ha podido reunir información crucial sobre sus operaciones, movimientos y planes. Esta información ha resultado muy valiosa a la hora de planificar redadas y detenciones, lo que ha permitido a las fuerzas del orden atacar el corazón de las operaciones del cártel. Además, la DEA ha utilizado imágenes por satélite y vigilancia aérea para vigilar amplias zonas del territorio controlado por los cárteles. Estas herramientas han permitido identificar instalaciones de producción de droga, rutas de contrabando y pisos francos. La información en tiempo real proporcionada por estos métodos ha permitido llevar a cabo operaciones más precisas y eficaces, reduciendo el riesgo para los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y aumentando las probabilidades de éxito. Las operaciones encubiertas y los informadores también han desempeñado un papel fundamental en la infiltración en los cárteles. Estos agentes arriesgan sus vidas para recabar información desde el interior de las organizaciones, lo que les proporciona valiosísimos datos sobre su funcionamiento interno. La información obtenida en estas operaciones ha dado lugar a numerosas detenciones de alto nivel y a la desarticulación de importantes redes de cárteles. Uno de los ejemplos más dramáticos de la evolución de las tácticas estadounidenses fue la captura en 2014 de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta operación implicó el uso de escuchas telefónicas, informantes y tecnología de vigilancia avanzada, culminando en una audaz redada que llevó ante la justicia a uno de los criminales más buscados del mundo. El estado actual de la lucha estadounidense contra los cárteles se caracteriza por una mezcla de iniciativas agresivas, retos significativos e impactos profundos a ambos lados de la frontera. Uno de los esfuerzos recientes más notables es la Operación Lone Star, lanzada en 2021 por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Esta operación conjunta entre el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar de Texas tiene como objetivo contrarrestar la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de drogas y el contrabando de personas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el sur de Texas. La operación Lone Star ha arrojado importantes resultados, entre ellos más de 500.000 aprehensiones de inmigrantes, 44.000 detenciones de delincuentes y la incautación de casi 500 millones de dosis de fentanilo. Estos logros ponen de manifiesto la eficacia de la operación para desarticular las actividades de los cárteles y reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Y ahora, con la detención de El Mayo, las fuerzas del orden estadounidenses han asestado un importante golpe al cártel de Sinaloa. Se espera que la captura de El Mayo cree un vacío de poder dentro del cártel, lo que podría provocar luchas internas y debilitar sus operaciones. Este importante acontecimiento podría perturbar aún más las actividades del cártel y disminuir su influencia tanto en México como en Estados Unidos. En los próximos días, el cártel podría enfrentarse a una mayor agitación, con rumores de traición que se sumarían a la inestabilidad. Esto podría desembocar en más violencia, ya que las facciones del cártel se disputan el poder. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que El Mayo fue traicionado? Deja tus comentarios a continuación. Gracias por vernos. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en uno de los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.